Buen día, jóvenes. La temática de hoy vamos a comprender la evolución química. Estamos hablando de las teorías del origen de la vida. Entonces, la evolución química es una de ellas y está relacionada con la teoría de Oparín. Bueno, vamos a ver este video para que ustedes tengan una idea más de cómo es la hipótesis que tiene el señor Oparín acerca del origen de la vida. Recordemos que es evolución, ¿no? Evolución son los cambios que sufren los seres, la naturaleza, las sustancias, a través del tiempo, ¿sí? Se dice que las sustancias y los seres vivos han sufrido cambios desde sus inicios hasta la actualidad. Pero le atribuyen estos cambios, científicos, a una serie de transformaciones químicas que se han sucedido a través del tiempo. Bueno, entonces, en este énfasis se dedicó a dar explicación el señor Oparín, Alexander Oparín, en 1924. Entonces, veamos acá en qué consiste su pensamiento. Bueno, recordemos que también para explicar el origen de la vida, los científicos también han hablado de la panspermia. Acuérdense que la panspermia y también han hablado de la generación espontánea. Bueno, entonces ellos, cada uno de los científicos, como nos hablaba anteriormente, ¿sí? De la generación espontánea y de la panspermia, pues también Alexander Oparín precisó en estos tesis que él formula. Bueno, veamos cómo describe la tesis. Una de las preguntas que más ha hecho la ciencia, principalmente la biología, es la vida. La humanidad ha tratado de responder a través de la historia con diversas hipótesis. Esta es la evolución química y surgió a partir del cuestionamiento de los ingredientes bajo los cuales se había dado la biogénesis. En la década de 1920, dos personajes de la ciencia, uno soviético, Alexander Oparin, y un británico, John Haldane, llegaron a la misma conclusión de que la vida había procedido de la materia inerte. Ambos sugirieron las condiciones ideales para que se originara el primer organismo. Este era una atmósfera ausente de oxígeno, hallándose otros compuestos como metano, amoníaco, nitrógeno y agua. Sin embargo, Bueno, ellos iniciaron que los seres vivos, la vida se originó de las sustancias químicas que habían al inicio del que se empezó a formar el planeta, ¿sí? Digámoslo así, que lo relacionan con el Big Bang. Entonces, ¡pum!, se empezó a formar el planeta. Como pueden ver aquí en la imagen, ellos identifican que al inicio del planeta la atmósfera era así oscura, llena de tormentas eléctricas, ¿sí? Pues dan a entender que ya había agua y en el agua habían disueltas estas sustancias que ustedes ven ahí, que son sustancias orgánicas, ¿sí? Que finalmente pues hacen parte de nosotros los seres vivos, ¿sí? Pero que para que suceda, que para que estuviera aquí en este estado como está la imagen, pues tuvieron que pasar. Para cada proceso, para cada etapa que ellos describen ahí, pasan mucho tiempo, muchos años, ¿sí? Que se requiere de mucho tiempo para que se dé cada circunstancia que ellos describen aquí, o lo que tú ves aquí en la imagen. Bueno. Entonces, estos dos científicos, en especial el señor Alexander Oparin,
con el científico, está Alexander Oparin, y el científico aquí que mencionamos, Haydn. ¿Listo? De que la vida había procedido con la materia ¿Mm? sucedieron las condiciones ideales para que se originara el primer organismo. Entonces, que vienen las sustancias que nos componen los seres vivos de estas sustancias en unas condiciones ideales. Hablemos de condiciones ideales, son los factores ambientales, ¿sí? Y también están otros factores como la temperatura, las radiaciones, todas esas circunstancias que ellos dicen que había. Bueno, Este era una atmósfera ausente de oxígeno, no había oxígeno, compuestos como el metal, sino estas sustancias, y agua. Estas moléculas por sí solas no lograban tensionar medio que también necesitaban la luz ultravioleta, que era la que les proporcionaba energía. ¿sí? Entonces acá ellos aquí representaba la idea de que, bueno, estaban todas esas sustancias, ¿sí? En esa atmósfera, en esa tierra primitiva, y que para que ellas se pudieran unir, combinar, formar, tenían que tener una fuente de energía, una fuente luz ultravioleta, bueno, entonces a eso le llamaron un caldo primitivo, como ustedes ven ahí. La acción en esas sustancias iniciales, ¿de acuerdo? Aquí ellos dicen que en estas sustancias iniciales, la acción de la radiación, de las rayos ultravioleta, o sea, de la proporción de esa energía, hizo posible que se formaran, ¿sí? Espontáneamente estos componentes, ¿m? Unas sustancias, ¿sí? Unas moléculas. ¿Sí? Pero eso que que llevaba mucho tiempo. Bueno, y ahí seguía la descripción de su idea de que empezaron a formarse otras sustancias que englobaron y que a lo que actualmente se le llama célula, ellos no le llamaban célula, ¿no? Exactamente, y le permitía formar compuestos complejos hasta llegar a un organismo que pudiera tener metabolismo y ¿Mm? capacidad de reproducirse. Se escucha, ¿no? Sin embargo, Oparin y Halde no llevaron a la práctica sus ideas. En 1952, un estudiante de la Universidad Bueno, de Chicago hasta aquí están representadas la idea o la teoría del señor Oparin y del señor Haydn. Entonces, inicialmente deben haber, al formarse la Tierra, habían en la atmósfera primitiva, se lograron formar estas sustancias gracias a la acción de ¿qué? De radiación, de energía proporcionada, porque eso habían, según ellos describen, habían tormentas eléctricas. Bueno, entonces eso favoreció la combinación y recombinación de esos elementos y de esas moléculas iniciales que estaban aquí y que dio paso y lo plasmaron en esta idea, ¿sí? Sí, que ahí dice eh, la persona que entonces esas moléculas se iban transformando y resultaron otras moléculas y empezaron ya a recombinarse, unas reacciones químicas entre ellas. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Cuando ellos hablan que hay un metabolismo. Entonces, ese proceso de reacciones químicas que se empezaron a suceder cuando otras sustancias las encerró, ¿sí? O sea, hablemos actualmente de una membrana celular. Entonces, dio origen a unos seres, a unos organismos que más adelante tuvieron la capacidad de reproducirse. ¿Ven? Entonces, que así se empezó a formar los seres vivos. En este caso, hablan de los seres unicelulares, que después hay otra teoría, ¿sí?
que nos habla de que de estos seres unicelulares provenimos todos los demás seres vivos. Luego, entonces ellos dejaron hasta ahí su tesis, pero ya después, ¿sí? Desde esto se empezaron a formar sustancias complejas, ¿sí? Y entre ellas se estudió el metabolismo que formaban más sustancias complejas. En 1952, Stanley Miller, este estudiante de ciencias, ¿sí? Stanley Miller, pues, leyó esta hipótesis, estas tesis, estas teorías de ellos y quiso recrearla allá en el laboratorio e hizo este tipo de experimentos, ¿sí? Obteniendo y le agregó, mire, generó este montaje para hacer su experimento, le puso acá un caldo de cultivo, así unas sustancias ahí combinadas, o sea, había una solución ahí con las sustancias que proponían los, los científicos anteriores. Entonces estaba el amoníaco, estaba el agua, que estaba el metano, que estaba el nitrógeno. Bueno, sí, él procuró tener ahí esa combinación de sustancias, haciendo referencia que esa era como la atmósfera. Si ven acá, mire, estos son ánodo y cátodo, o sea, le agregó energía. ¿M? En ese montaje había un condensador que lo que hace el condensador es como enfriar, ¿no? Porque, bueno, después eh, de que le agregó energía, pues iba pasando por aquí esas sustancias y se iban aquí recepcionando, ¿sí? Entonces, aquí le iba adicionando agua, porque acuérdese que Oparín y Haydn decían que había como que esas sustancias que ellos proponen, que están aquí representadas, ¿qué pasa? Pues ellas estaban disueltas en agua, o sea, ahí ya se había formado el agua también, ¿sí? Por eso está acá, ¿sí? Entonces, al agregarle energía, pues el agua se transforma en vapor y estas sustancias se recombinan, ¿sí? Y pasan aquí y se van condensando. Entonces, eh, él tomó muestra, esto aquí es eh, agua, seguro también le echó sal, porque siempre se ha pensado que cuando se hacen estas reacciones también se forman sales, y entonces, pues por eso el océano es salado. Bueno, y así sucesivamente. Tenemos aquí que iba generando el vapor de agua, que iba eh, un, ¿un qué? Un, como el condensador está representando que se baja la temperatura y entonces empiezan a caer aquí las sustancias. Y él tomó muestra de eso. Vea. Bueno, cuando él le aplicó la energía a esas sustancias, ¿sí? Él hizo el análisis que obtuvo de esas sustancias, de haberle agregado energía, ¿sí? Y obtuvo estas moléculas, ¿sí? Y obtuvo también un tipo de estas, que estas son aminoácidos y estas son partes de proteínas, en este caso de una base nitrogenada también, que es la adenina, ¿sí? Encontró aquí una base nitrogenada, ¿sí?
En ese momento no se le llamaba así, pero obtuvo la adenina, ¿sí? Y obtuvo la glicina, ¿sí? Para ello le llamaron aminoácidos, ¿sí? Cuando él le agregó la energía, las moléculas se transformaron en estas sustancias que él analizó, ¿sí? Entonces, eh, dándole como un espaldarazo a lo que decía, ¿sí? Dándole un espaldarazo como apoyando, como un apoyo a la teoría de Oparin, porque estas sustancias que obtuvo, ¿sí? Estas sustancias que se obtuvieron, la glicinina, la glicina, hacen parte de nosotros los seres vivos, ¿sí? Actualmente se sabe que la adenina es una de las bases nitrogenadas que hacen parte del ADN. Sí, pero eso se demoró mucho tiempo para después saberlo. Y pues la glicina es un aminoácido esencial que necesitamos los seres vivos para, ¿sí? Entonces él también concluyó que así fue que se empezaron a formar los seres vivos así. Esto, entonces a esta teoría le llaman biogénesis química, biogénesis sintética. Bueno, eh, que a partir de esas primeras moléculas que se fueron reuniendo, formando eh, estructuras, organismos unicelulares, entonces dio pie para que se formaran los demás seres vivos como muestran aquí. Eso es básicamente la teoría de la biogénesis, ¿sí? Espero les haya quedado claro, si hay alguna pregunta. Entonces vamos a mirar eh, cómo qué nos preguntan ¿qué? En nuestra guía. Sí, bueno, aquí les dan unas características. Entonces vamos a mirar nuestra guía, ¿sí? El video que les tienen ahí está en inglés, no está difícil de comprender. Bueno, pues vamos a compartir acá, ¿sí? Compartir. Y vamos a ver haciendo aclaraciones de las preguntas. Entonces, no se les olvide que el objetivo es que usted identifique eh, las tesis de los científicos, ¿sí? Sobre el origen de la vida, que ya hemos venido hablando en diferentes clases y hoy nos corresponde la teoría de Oparin y de Hamlet. Bueno, estos científicos que plantearon lo que observamos, ¿sí? Aquí los vemos en un laboratorio y entonces aquí está el señor Oparin y el señor Hayek. A su teoría le llamaron teoría de la evolución química o abiogénesis primaria. Abiogénesis, casi como la primera parte de cómo se formaron los seres vivos unicelulares. Bueno, entonces aquí nos vuelven y nos comentan qué consiste la teoría, las tesis, ¿sí? Que iban ellos planteando y luego cuando surgió el científico Stanley Miller, que él recreó en el laboratorio las ideas de ellos, ¿sí? Bueno, entonces acá nos muestran los postulados de la teoría del origen de la vida según Oparin. Bueno, entonces, que la generación espontánea de la vida bajo condiciones ambientales presentes no es posible. O sea, él refuta la teoría de la generación espontánea que ustedes ya conocen, que desde Aristóteles nos venían
presentando y que ya los científicos más adelante retomaron. Y, y pues las apoyaban de acuerdo a sus observaciones de las experimentaciones que ellos hacían. ¿Se acuerdan de la camisa con el maíz y que surgían los ratones? Que, bueno, que la carne tapada, que la carne tapada, ¿se acuerdan? Y entonces también surgió la teoría de la panspermia. No se les olvide. Entonces, por lo tanto, durante los primeros billones de años, ¿sí ves que ellos le agregan tiempo a sus tesis? La superficie terrestre y la atmósfera eran radicalmente distintas a lo que es hoy, ¿sí? La atmósfera primitiva, ellos se la imaginaron, vamos a ver si acá tengo imágenes, miren, ¿sí? Se la imaginaban así, toda como semioscura, y mire lo que es hoy, semioscura, con muchas tormentas eléctricas. Bueno, aquí hay varias imágenes de lo que ellos, ¿sí? Aquí está una imagen resumen de lo que consiste la teoría de Oparín, ¿sí? Miren esta imagen, ¿sí? Muchas erupciones volcánicas, ¿sí ven? Tormentas eléctricas, recombinación y recombinación, cuando ya pudo formar el agua, entonces había un mar primitivo con esas sustancias que les nombraron, miren esta, ¿sí? Entonces, esta es unas representaciones gráficas de lo que ellos se imaginaban que era al inicio nuestra atmósfera y la superficie terrestre, ¿vale? Bueno, entonces, sigamos acá. La radiación solar, el calor irradiado por la Tierra también, los relámpagos, ¿sí? Pudieron haber sido la principal fuente de energía para estas reacciones químicas, ¿sí? Que nos hablan ellos. No hay una diferencia fundamental entre el organismo viviente y materia sin vida, como hacía la generación espontánea, que ellos decían que había una parte inerte combinada con una sustancia o algo que perteneció a un ser vivo, más la adición vital que era el agua, ¿no? Bueno, y así la Tierra primitiva tenía una atmósfera que se reducía fuertemente y que ellos decían que los componentes esenciales iniciales de la Tierra al inicio eran estas sustancias, metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua, ¿sí? Pero pues las temperaturas eran altas. No sé cómo pueden ellos pensar que había agua, pero bueno, se iba formando y se iba evaporando seguramente, ¿no? Pero para que se diera lo que ellos proponen, es que tenían que estarse formando muchas moléculas, millones y millones de moléculas al tiempo que estaban toda esta radiación, todo este calor, es que era un calor, sabe que cuando hay harto calor el agua se evapora así pues rápido, ¿no? Entonces todo eso es lo que hay que tener en cuenta para, para las tesis de estos científicos y usted se va haciendo una idea, ¿no? Bueno, entonces ya vino el señor Stanley Miller y recreó ese proceso que ellos describían. Y pues sí, él obtuvo algunas sustancias previas, eh, le llaman ellos coacervados, como dice acá, ¿sí? Y esas fueron las iniciales y que serán partes de proteínas de lo que conocemos actualmente, ¿sí? Entonces, mire, aquí vuelven y nombran al señor Aristóteles. Entonces, todo se bajó, o sea, todos los científicos han leído lo que los filósofos anteriores a ellos pues han dejado plasmado. Y pues ahí se basan para generar también sus ideas o recrear las tesis, bueno, ¿sí? Entonces, eh, lo recordamos que todos esos análisis y estudios que estos científicos de 1600 de 1800 han hecho,
¿Es para comprobar o para refutar o para lanzar sus propias teorías, ¿sí? Sobre el origen de los seres vivos, pero es con base a lo que Aristóteles dejó propuesto, lo de la generación espontánea. ¿Listo? Entonces aquí nos hacen un breve recuento nuevamente, como en la guía anterior, ¿sí? Y finalmente terminan en las exposiciones que dio Darwin, ¿sí? De la evolución del origen de los seres vivos, ¿sí? Claro, Darwin también tuvo que haber leído todas esas tesis de todas estas personas, de Aristóteles, Oparin, Rey, Spallanzini, todos esos científicos que ya hablamos, que hacían parte de la teoría del origen de la vida a través de la generación espontánea, y pues del otro expositor de la panspermia, que dice que la vida viene de qué, del espacio exterior, ¿no? Bueno, entonces le dan relevancia a los experimentos, y en este caso, pues al experimento de Stanley Miller, este científico que allá recreó como lo vimos en el video, ¿sí? También se habla del experimento de Johann Oro, este científico francés, determinó que la nucleobase de la adenina, bueno, él ya en ese tiempo ya sabían que se obtenía adenina, ¿sí? Con base al experimentos. Pero él dice que la adenina es un componente fundamental de los ácidos nucleicos. Entonces también pensemos ahí de ¿qué? De los Watson y Crick, de los científicos Watson y Crick, sí, que también estaban estudiando cuando descubrieron la molécula del ADN y empezaron a analizar la molécula del ADN, y pues ahí tuvieron que corroborar que sí, que lo que decía Joan Oro era que sí, que la adenina, sí, presente en el ácido nucleico. Bueno. Súper, así la comprensión. Por ahí hay alguna pregunta, ¿no? Comentario. De hecho, veamos aquí qué nos trae la guía. No está complejo. Si usted o yo leyó y vio los videos y mis explicaciones, pues entonces aquí de una vez contestar. Aquí le piden que describa con sus propias palabras en qué consiste la teoría de la biogénesis primaria o evolución química o teoría de Oparín que llaman, ¿no? O sea, lo que hemos venido hablando, de qué se tratan los estudios que apoyan estas teorías, ¿sí? ¿Quiénes lo propusieron? ¿De qué se tratan los estudios? Pues entonces su merced recuerde esos experimentos y esas tesis que iban elaborando, ¿sí? La imagen, ¿sí? No se les olvide, mire, no se les olvide. Ahí les doy pista. Bueno, ¿y quiénes lo propusieron? ¿Quién fue Alexander Oparin y qué aportó a las teorías sobre la creación de la vida? Entonces ahí haces un breve resumen de lo que entendiste de la teoría de la evolución química, que son las tesis de él, ¿sí? Que son los postulados, que aquí están. Entonces tú vuelves y lo lees pues haces un sumario, un resumen, bueno, de lo que él eh, expuso. Puedes también mirar las imágenes, ¿listo? Desde su punto de vista, o sea, tú das tu punto de vista y con lo aprendido hasta el momento sobre las diferentes teorías del origen de la vida, ¿cuál es tu opinión? Entonces tú redactas ahí, ¿cuál es tu opinión? Puedes expresar si estás a favor o en contra, si te convenció, cuál no te convenció. Bueno, tú guías tu opinión. Bueno, porque
Tu opinión es importante. A partir de lo leído, se podría considerar como una teoría científica, ¿sí? Si esta teoría se podría comprobar como teoría científica. Acuérdense que hay dos grandes tipos de teorías, ¿no? Teoría científica y tú ya debes saber qué caracteriza una teoría científica que hemos venido hablando. Argumente bien su respuesta. Entonces, si no te acuerdas qué es una teoría científica, cuáles son los tipos de teorías, pues revisas tus apuntes y das tu qué, tu respuesta, tu argumento. ¿En qué consistieron los experimentos que realizaron para dar creencia a la teoría? Entonces, describes brevemente eh, los experimentos que ya comprendimos de Stanley Miller y de Oro. Bueno, ¿qué opina de la siguiente imagen? Mira, esta es más sobre la teoría de la evolución de los seres vivos, pues que está conectada por lo que Charles Darwin, ¿sí? Como nos lo enuncian acá, ¿sí? Eh, pues también leyó y lo que les comentaba, ¿sí? Y dio sus tesis de acuerdo a lo que él veía, ¿sí? Entonces, aquí, según lo que él leyó, vio, analizó, Charles Darwin dice que es, es posible que la vida pudiese haberse dado originado en un pozo, ¿sí? Cuando la Tierra se encontraba en un estado mucho más primitivo y consideró que bajo una serie de condiciones determinadas es posible que la vida se genere mediante la biogénesis. O sea, él le dio crédito a la teoría de Oparin, a estos postulados, con base al experimento que hizo Stanley Miller. Bueno, porque él también lo observó, lo analizó, lo leyó, ¿sí? Y entonces, pues Charles Darwin ahí dio como un espaldarazo, ¿no? A la teoría de la evolución química. Entonces, con base a eso, él propuso también su teoría y eso debe darle esta imagen, a usted le debe dar una idea, ¿sí? Mire ahí cómo va. Miren la imagen que representa como el pensamiento de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué opina de la siguiente imagen? Usted da su opinión. Con base a lo que hemos hablado, ¿sí? De los postulados, de las tesis de estos científicos, de estos personajes, sus ideas que nos han dado a conocer y pues lo que usted cree y lo que usted piensa. Entonces, usted ya debe darse una idea y de tener una concepción de lo que usted va a escribir, de lo que usted opina, piensa y cree sobre esta temática, ¿vale? Y eso es todo. No está difícil, está sencillo. Entonces ahí estas imágenes le ayudan a responder muchas de las preguntas, los videos. Mire, señor Oparín, miren las imágenes del experimento de Mallet y Urey, sus compañeros de trabajo, todo eso que obtuvieron. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien.